Soy Manuel Martínez Torán y vengo de nuevo a enseñarles otro objeto de aprendizaje relacionado sobre el dibujo para el diseñador industrial. Soy profesor en la Escuela de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, hablando sobre lo que es el mundo del trazo, que es otro de los elementos fundamentales de los objetos de aprendizaje que vamos a hablar sobre dibujo, conviene resaltar una serie de aspectos. Uno es el espacio y soporte de trabajo, otro va a ser la postura adecuada que va a tomar el alumno cuando trabaje y dibuje con el instrumento, la sujeción del instrumento de dibujo, el trazado de las líneas y luego haremos una serie de conclusiones al respecto. Los objetivos de este trabajo, de este objeto de aprendizaje, es potenciar el trazo. Es fundamental en este sentido que el alumno invierta muchas horas de trabajo para aprender a dibujar. De esa manera aumentaremos su destreza en la medida que lo interesante es que sepa transmitir sus ideas desde el principio a través de una herramienta sencilla y natural como es la del dibujo. Empezaremos por lo que es el espacio y soporte de trabajo. Es muy importante que la mesa de trabajo tiene que estar limpia y despejada de todo elemento inútil. No solamente lo que es su espacio de estudio, sino también su espacio de trabajo, bien sea en el aula o en el laboratorio. No debe haber trabas que dificulten el movimiento de la hoja. Es muy importante que para ejecutar un dibujo con tranquilidad se pueda producir estos movimientos y estos giros. Es conveniente poner unas cuantas hojas debajo del folio o del soporte de trabajo para apoyarse correctamente o apoyar el papel donde va a dibujarse. Otro aspecto importantísimo es la postura que se tome. La postura adecuada desde un punto de vista ergonómico es mantener la espalda recta y evitar lógicamente encorvamientos, que es una tendencia habitual que tenemos incluso nosotros mismos a la hora de proyectar. Esto de alguna forma pues dificulta la mejora de las posibilidades de dibujo de nuestros alumnos. Cuanto mayor sea la distancia que se guarde entre la vista y lo que es el papel, el soporte, mayor será la apreciación de lo que estamos dibujando. Es decir, necesitamos ángulo de visión para trabajar sobre el soporte, el tamaño de soporte que se nos proponga. Es importante tener las dos manos libres, una para dibujar y la otra para sujetar y mover la hoja. La sujeción del instrumento de dibujo. Bueno, junto a algunas de las cuestiones que voy a decir, tenéis algunas imágenes que muestran un poco esa necesidad de sujeción. La facilidad de sujeción, lógicamente, está basada en los 3 dedos básicos que soportan el bolígrafo o el rotulador, el medio de instrumento que utilicemos. En primer lugar, es conseguir que es el pulgar, índice y corazón, son 3 puntos de apoyo equidistantes, o sea, son básicos para poder establecer cualquier dibujo que pueda tener unas cotas de éxito, ¿no?, de eficacia. De este modo podemos trazar en distintas direcciones porque nos va a permitir poder realizar presión sobre cada dedo y podremos ejecutar la gráfica que deseemos. Además presentan una ligera inclinación respecto al eje de la mano, con lo cual podemos realizar esas presiones y podemos realizar efectos deseados. El trazado de las líneas es un aspecto muy importante. Primero porque lo que tenemos que hacer es siempre fijar el punto de inicio y el punto final del recorrido. Es importante que el alumno trace de un solo gesto, siempre situándose inicialmente esos puntos, marcándolos sobre el papel. Existen 2 formas de trazar fundamentales. Una, la que es realizada por las líneas de encaje, o líneas auxiliares, que son líneas mucho más finas, las cuales el gesto debe ser mucho más relajado y la mano no debe descansar con tanta firmeza sobre el papel. Bien, también tenemos la posibilidad de hacerlo sobre líneas de precisión, donde sí que se ejerce una mayor presión sobre el papel. Dependiendo de la longitud de la línea, podemos trabajar el movimiento de lo que es la muñeca, lo que es el movimiento del codo, incluso el del hombro y, lógicamente, el de los propios dedos. Utilizaremos la muñeca cuando las líneas no sean más largas que el movimiento que ésta permita. En el trazado de curvas, la mano apoyada sobre el papel va a actuar como pivote.
Esto es un movimiento que normalmente con distintos ejercicios que ahora veremos tratamos de ejercitar al alumno y que vaya perdiendo, digamos, no solamente miedo, sino que vaya ejercitando el movimiento de las manos. Si la línea es lo suficientemente corta en direcciones verticales y diagonales, es más sencillo el que pueda trazarse simplemente con el movimiento o la articulación de los dedos. El codo y el hombro se utilizan para trazar líneas de muchísimo mayor recorrido, tanto en la generación de rectas como circunferencias, elipses o curvas compuestas, es necesario el movimiento prácticamente de todo el brazo. Aunque en la generación de arcos se puede utilizar mucho más el codo. Hay una serie de ejercicios. Aquí, por ejemplo, proponemos siempre uno de los inicios, que es el trazado de un cuadrado, y que se haga el trazado de esas direcciones que de alguna forma pues permiten la consecución de esa geometría tan básica. Dibujamos cuadrados o mandamos dibujar cuadrados de 1 centímetro de lado aproximadamente, respetando siempre el sentido de las flechas. Esto que permite empezar ya a dibujar con el movimiento de lo que es la muñeca y la articulación de los dedos. Aumentamos evidentemente progresivamente el tamaño de ese ejercicio y empezamos a facilitar o empezamos a ejercitar tanto lo que es el movimiento del codo como del hombro. También les indicamos que es importante girar el folio para trazar siempre de izquierda a derecha. Eso facilita lógicamente mucho más el trabajo. Otro de los ejercicios está relacionado, digamos, con lo que es el trabajo de realizar circunferencias, movimiento de la realización de arcos, que de alguna forma también van a permitir el que se dibuje con la muñeca y con los dedos. Siempre respetando lo que es el sentido de las flechas y trabajando con una dimensión inicial de 1 centímetro de radio aproximadamente y aumentando, como hemos comentado con el cuadrado, su tamaño, de tal forma que el alumno ejercite el trazado con el codo y con el hombro. Otro tipo de ejercicios van a ser la realización de esferas, para empezar a pensar ya lo que es la cuestión del desarrollo de volúmenes, a través, digamos, del ejercicio de la realización de elipses horizontales o verticales, para crear, digamos, como esta superficie, mallados que permitan la recreación, digamos, de volúmenes, y se puede aprovechar el ejercicio anterior sobre las circunferencias que se han realizado. Dibujamos arcos también horizontales y verticales sobre las circunferencias anteriores, y también dibujamos elipses de un radio menor de 1 centímetro, respetando el sentido de las flechas. Volvemos también a ver cómo se dibuja con la muñeca y los dedos, cómo se aumenta el tamaño para mejorar la capacidad de utilización, digamos, de todo el recurso del brazo, incluyendo el codo y el hombro. Trazamos arcos verticales y horizontales, de modo secciones de arriba abajo y de izquierda a derecha. Y otro tipo de ejercicios que van a acercarnos también más a la tridimensionalidad ya están basados en lo que es la ejecución del cubo. La ejecución del cubo, de su trazado, de su configuración interna, de su estructuración, de poder tirar líneas paralelas y perpendiculares. Para este tipo de ejercicio dibujamos o mandamos dibujar cubos aproximadamente de 2 centímetros de lado, respetando también el sentido de las flechas. Aumentamos progresivamente el tamaño pues para pasar de esa articulación mano-dedos a la articulación codo-hombros. Permitimos girar el folio para trazar siempre de izquierda a derecha, y lo que vamos a hacer, como les he mostrado anteriormente, es tramar la superficie con líneas verticales y horizontales y diagonales para crear esos movimientos distintos de mano que no son siempre los mismos. Otro tipo de ejercicio que vamos a trabajar es, manteniendo ya una primera referencia de un objeto, es conseguir exigir al alumno que se esfuerce en la búsqueda de las líneas, de las direcciones más importantes que representan el objeto, de forma que se simula o se realiza un primer boceto rápido de trabajo. Esto se realiza a través de lo que es la utilización de líneas de contorno y de las que son las aristas internas. Se trazan primero en líneas de encaje o auxiliares, porque lógicamente al alumno todavía le cuesta arriesgarse a lanzarse al papel sin que tenga este tipo de pautas. Y en segundo lugar definiremos una línea con muchísima mayor precisión.
Las conclusiones un poco de este objeto de aprendizaje fundamentalmente son los siguientes. Aunque en ocasiones pueda ser tedioso y poco agradecido realizar este tipo de ejercicios, es necesario sufrir un poquito, esforzar lo que es el ejercicio de las manos y de la articulación de los dedos y del codo fundamentalmente para llegar a disfrutar dibujando. Otro aspecto que es muy importante es llegar a tener cierto control de lo que se está haciendo y no ser esclavo de nuestras propias limitaciones. Por eso es muy importante perder el miedo y tener esta serie de ejercicios para lograr esas habilidades que hemos tratado de transmitir en este objeto de aprendizaje sobre el trazo en el dibujo del diseñador industrial.